Muy bien, ya volví. Vamos a ver si funciona. Sí, ya funciona. Entonces vamos a poner el videito. Entonces, básicamente, ¿qué es Global Gap? Global Gap es una organización privada que establece normativas de certificación voluntaria. Por ejemplo, en el caso de Banano, ya en los últimos años, casi que es una norma sectorial de carácter casi que obligatorio. Entonces, y en las producciones actuales de aguacate, de cítricos, de otras frutas, depende el nicho de mercado, se convierte en una certificación casi que necesaria ya para llegar a los diferentes mercados. Y si lo vamos a ver en este momento de pandemia y a futuro en post-pandemia, pues va a tener aún más relevancia hablar de inocuidad, hablar de higiene, de bioseguridad en la certificación a proveedores. Entonces, definitivamente la norma Global Gap está para seguir creciendo en el número de productores certificados a nivel mundial. Esta certificación voluntaria de productos agrícolas en todas partes del mundo se basa en las buenas prácticas agrícolas, en los principios de buenas prácticas agrícolas. Tanto así que la sigla GAP es buenas prácticas agrícolas en inglés, Good Agricultural Practices. Y hasta el año 2007, desde el año 97 hasta el año 2007, esta norma se llamaba EUREGAP, básicamente porque era la Unión Europea quien la exigía. A partir de 2007 cambia de nombre EUREGAP y se denomina hoy en día Global Gap. ¿Quiénes son los dueños de la norma? ¿Quiénes la conforman? La norma Global Gap la conforman diferentes grupos de interés en la cadena productiva y de comercialización. Por eso es que la norma ha tenido tanta representación, crecimiento y significado sector, porque hacen parte los productores, empresarios, empresas de comercialización, grandes supermercados en el mundo, empresas de agroinsumos, empresas de servicios, organismos de certificación. Esos socios hacen parte de Global Gap y son los que establecen las normas, el enfoque, las actualizaciones que se han presentado en esta norma internacional. Entonces, es una norma de múltiples integrantes de la cual se toman decisiones. La sede principal de Global Gap, las oficinas, están en Colonia, Alemania. En Alemania se encuentran las oficinas principales de Global Gap y ya con representación en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Qué debemos conocer en términos generales de la norma Global Gap? Que esta norma se pueden obtener la certificación productores individuales o con una unidad productiva o con múltiples unidades productivas o grupos de productores, sean asociaciones, cooperativas, pero que estén legalmente constituidos, ¿sí? Si la asociación estuvo registrada comercialmente, vendió la Cámara de Comercio, por ejemplo, todo el tema legal mercantil, pues no podría acceder a la certificación. Debe estar legalmente constituido y debe tener la capacidad de producir y comercializar productos de origen agropecuario. El certificado Global Gap tiene validez de 1 año, es decir, cada año se debe renovar la certificación en Global Gap. ¿Qué es importante que no debemos olvidar? Que la implementación de la norma Global Gap se basa en el cumplimiento de requisitos legales de cada país, tanto país productor como país cliente o país consumidor. Es decir, se debe cumplir la legislación en Colombia, en Perú, con respecto a un registro de un predio de frutas de exportación, cumplir la legislación ambiental, la legislación laboral, toda la legislación comercial y tributaria, y también cumplir con la legislación del país de destino. Entonces, a partir de ese cumplimiento, ahí sí empezamos a cumplir
toda la normatividad de carácter voluntario que es Global Gap. O sea, no lo tengamos en cuenta, no lo perdamos de vista, porque a veces pensamos que para certificarnos solo cumplir la norma y vemos que no, hay requisitos legales que aplican al proceso productivo y que debemos cumplirlos, porque si no, pues nos veremos sujetos a una multa o a una sanción económica o legal por la autoridad competente en el lugar donde nos encontremos ubicados. Les comentaba que la norma Global Gap se basa en los principios de las buenas prácticas agrícolas. Reconocimiento en más de 124 países en el mundo. Aquí vemos el enfoque holístico en los diferentes principios de las buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Vemos los diferentes principios. Entonces, esta es como una proporción del 100%, cuántos puntos de control están relacionados con la inocuidad alimentaria. Vemos que casi el 50% de puntos de control de la norma están relacionados directamente con la inocuidad. Esto nos llevamos a asegurar y hacer la afirmación que la norma Global Gap es una norma de inocuidad alimentaria a nivel mundial. Diferente, por ejemplo, al referencial Rainforest. El referencial Rainforest está clasificado como un esquema de agricultura sostenible y la base principal es la conservación, protección del medio ambiente, ¿sí? De flora, de fauna, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Aunque incluye temas de inocuidad, no está categorizada como una norma de inocuidad como sí lo es Global Gap. Es decir, Global Gap es una norma que certifica alimentos. Eso es lo que tenemos que ver. No certificamos bananos, aguacates, limones. Certificamos alimentos. Ese es el enfoque de la norma Global Gap y por eso nos permite tener en cuenta cuando nos piden que limpieza en la instalación, canastillas limpias, manos limpias, es porque hace claridad en que estamos cultivando, cosechando, comercializando un alimento. En el sector banano, estos primeros años fue de gran controversia. Me comentaban algunas experiencias en el sector bananero, en el sentido de que estaban como que rechazaban en gran manera los requisitos de inocuidad, porque básicamente el mensaje era, ¿usted para qué se preocupa por la inocuidad del banano, la limpieza de la canastilla, de la caja, si usted el banano le quita la cáscara y se lo come? ¿Sí? Pero mirábamos también el contacto que tiene el consumidor con la cáscara, o si usted prepara una receta que incluya la cáscara. Entonces, es como, ahí mirábamos de que definitivamente no podíamos hablar de que como una fruta tiene cáscara, la piña, que tenemos que quitar la cáscara, la piel, que para qué la inocuidad desde afuera. Entonces, eso tardó su tiempo, pero hoy en día ya está plenamente entendido y plenamente argumentado el por qué es importante la inocuidad, independientemente del tipo de producto y de la manera de producción. La producción de leche, la producción de carne de cerdo, carne de bovinos, ¿sí? De vacas. Para la producción caprina también aplica, para la producción de flores. Vamos a ver más adelante un esquema donde nos muestra los diferentes subámbitos de certificación. Miren que además de la inocuidad, el medio ambiente es un tema fundamental de la norma Global Gap, la seguridad del trabajador y la trazabilidad o rastreabilidad del producto. Todos los puntos de control. La versión actual 5.2 son 222 puntos de control. 222 puntos de control. Y los 222 puntos de control están relacionados con lo que estamos viendo en esta imagen. Están relacionados o con la inocuidad, o con los tres, con inocuidad, medio ambiente y laboral, o con trazabilidad. Entonces, la norma no se sale de estos 4 principios en todos sus puntos de control. Aquí vemos de manera general cómo el porcentaje de certificados a nivel mundial se distribuye. Miren que Europa es una norma europea, pero los proveedores de Europa son los que más tienen porcentaje de certificados a nivel mundial, ¿cierto? Tiene el 65% de certificados. No es solo una norma para extranjeros que llegan a Europa, sino para cualquier proveedor. Y la competencia en Latinoamérica, ¿con quién tenemos la competencia? La tenemos con África. Miren que los dos tenemos el 11% del total de certificaciones Global Gap. El total de certificaciones Global Gap, el 11%.
Es decir, que nos falta en Colombia, en Perú, en Centroamérica, en Ecuador, nos falta trabajar bastante en aumentar la estadística de productores certificados para seguir compitiendo fuertemente en el mercado internacional. La norma Global Gap también nos habla de unas opciones de certificación. Nos habla de la opción 1, que aplica para productor individual, y en este productor individual tenemos dos maneras de certificarnos también. Un productor individual que tiene múltiples unidades productivas. Pensemos en una empresa o una exportadora que tiene 5 fincas, 5 unidades productivas, y dice, yo administro las fincas a mi manera y no hay una gestión de calidad. Es una opción, se llama producción multisitio sin sistema de calidad. O tengo 5 fincas y decido, para mejorar mi control de administración, decido certificarme en producción multisitio, pero con implementación de un sistema de gestión de calidad. Cuando en Global Gap encuentren sistema de gestión de calidad, es igual a un sistema de control interno. ¿Sí? Es igual, es el equivalente a un sistema de control interno en las certificaciones. La norma Global Gap se divide en 3 tipos de niveles de cumplimiento. Cumplimiento de puntos de control mayor, que están en rojo, puntos de control menor y puntos de nivel recomendado. Noten ustedes cómo desde la versión 2.1 en el año 2004, que eran 66 puntos de control recomendados, como ya en este momento solo son 15 puntos recomendados. Es decir, el nivel de exigencia ha aumentado considerablemente en las versiones y cada versión más exigente en el sentido de que los riesgos son latentes. Mire lo que ha pasado en pandemia con el tema bioseguridad. Esas exigencias de bioseguridad se van a trasladar a las normas alimentarias y muchos requisitos van a quedar como requisitos. Por ejemplo, Muy bien. Vamos a ver un poquito. Ok, a proyectar. Ahí les dejo otros 2 enlaces que hablan sobre las nuevas versiones. Este día creo que acabamos de ver, llegado hasta la versión 5.2, si no me equivoco. Y estamos hablando de versión 6.0 y superiores, que es al 2024, para que ustedes vean esos webinar de manera independiente y se actualicen un poquito más sobre cada uno de estos requisitos que tiene Global Gap, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos elementos importantes sobre Global Gap que considero pertinentes monitorearlos en esta tutoría. Bueno, a ver, ok. Bueno, Global Gap, como bien vimos, es una certificación internacional que establece estándares voluntarios para la producción agrícola de productos en todo el mundo. Como vimos, su objetivo principal es asegurar la producción agrícola segura y sostenible, considerando aspectos como la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. También vimos que el expositor habló sobre el medio ambiente y, muy importante, la inocuidad y seguridad alimentaria. ¿Ok? En cuanto a la inocuidad y seguridad alimentaria, un requisito específico y muy importante también es la trazabilidad, ya que esta garantiza que todos los productos puedan ser rastreados a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la finca hasta el consumidor final. También hay una gestión de riesgos, la cual identifica y gestiona los riesgos que pueden afectar la seguridad alimentaria, como el uso de pesticidas y también la contaminación microbiológica. Y también se hace un control de plagas y enfermedades. Esta norma implementa medidas preventivas y de control para minimizar el riesgo de plagas y también de enfermedades.
Vimos que otro aspecto importante es el medio ambiente. Por ejemplo, regula o tiene como requisito la conservación del agua, ya que promueve el uso eficiente y sostenibilidad del agua en la producción, el manejo de suelos, ya que fomenta prácticas que mantienen y mejoran la salud del suelo, evitando la erosión y la degradación, y también la biodiversidad, ya que promueve la conservación de la biodiversidad y los hábitats naturales dentro y alrededor de las fincas. Un aspecto importante es o son las condiciones de trabajo de los trabajadores. Asegura que los trabajadores tienen condiciones de trabajo seguras y saludables. También requiere capacitación o proporciona formación adecuada a los trabajadores sobre prácticas agrícolas seguras y sostenibles y protección laboral. Garantiza que se cumplan las leyes y normativas laborales vigentes, incluyendo derechos laborales y la no discriminación. Otro aspecto cuando es aplicable es el bienestar animal. En cuanto a condiciones de cría, ya que se establece estándares para el alojamiento, alimentación y manejo de animales para asegurar su bienestar. También salud animal en cuanto a la implementación de medidas para prevenir y controlar enfermedades en los animales. Y también requisitos sobre transporte y sacrificio. Asegura que los animales son transportados y sacrificados de manera humana, de manera humanitaria. En cuanto a manejo de sustancias químicas, también hace eh, hincapié en el uso de plaguicidas y fertilizantes, ya que regula el uso de plaguicidas y fertilizantes para minimizar los impactos negativos en la salud humana y el medio ambiente, y el almacenamiento y eliminación. Establece directrices para el almacenamiento seguro y la eliminación adecuada de sustancias químicas. También hace hincapié en lo que es la gestión de residuos, en la reducción de residuos, ya que promueve prácticas para reducir la generación de residuos en la finca. El reciclaje y la reutilización fomenta el reciclaje y la reutilización de materiales siempre que sea posible y su eliminación segura, ya que asegura que los residuos se eliminen de una manera segura y responsable. También genera innovación y mejora continua mediante la adopción de tecnologías modernas, la investigación y el desarrollo y también el monitoreo y evaluación. Esto quiere decir que implementa sistemas de monitoreo y evaluación continua para asegurar el cumplimiento de los estándares y la mejora continua. También un aspecto importante de la comunicación y transparencia. Esto en cuanto a requisitos de las relaciones con los consumidores. Al fomentar la comunicación transparente con los consumidores sobre las buenas prácticas agrícolas y los beneficios de la certificación Global GAP. Y también existe una colaboración, al promover la colaboración entre productores, distribuidores y otros actores de la cadena de suministro para mejorar la sostenibilidad y seguridad de productos. Bien, en general, la Global Gap es un marco integral que abarca como unos múltiples aspectos de la producción agrícola, asegurando que los productos son inocuos y seguros para el consumo humano, que los trabajadores están protegidos y que el medio ambiente es preservado, ¿verdad? La implementación de estos estándares ayuda a los productores a mejorar su competitividad y acceso a mercados y también al mismo tiempo ayuda a contribuir a la sostenibilidad y la seguridad de los alimentos. Entonces les invito a revisar estos aspectos muy importantes y ver estos videos sobre las actualizaciones que hay y su correcta implementación, ¿verdad? Que esto es ya todo un curso aparte.
Bueno, en cuanto a la certificación TICO BPA, que en Costa Rica, ya a nivel nacional, que es lo que tenemos en cuanto a buenas prácticas agrícolas, me parece pertinente ir viendo esto y que conozcamos más de esto. Bueno, ya algunos de ustedes ya conocen mucho de esto, ya que trabajan en el servicio fitosanitario, otros trabajan directamente como asesores o consultores de empresas agrícolas, agroindustriales y demás, y conocen sobre la certificación TICO BPA. Considerando que algunos no conocen, sí es importante mencionar que Costa Rica, el Servicio Fitosanitario del Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha desarrollado esta certificación voluntaria también de buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Como ustedes ven acá, este, es una certificación voluntaria que da al servicio fitosanitario en cuanto a la verificación del cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Y bueno, ahí en el 2022, como ven, pues, hace casi 2 años, habían certificado 130 hectáreas de cultivo con hortalizas, banano, papa, cebolla, zanahoria, fresa, culantro, aguacate y pitaya. Y esta fotografía la tomé del Facebook del Servicio Fitosanitario esta semana sobre productores de cacao que en la zona de Limón que obtuvieron la certificación voluntaria también, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo conozcamos, ¿verdad? Vamos a ver brevemente algunos elementos sobre Tico BPA en Costa Rica. Entonces, vamos a buscar, aquí vemos la página o el sitio web de la certificación de buenas prácticas agrícolas. Aquí podemos encontrar toda la información referente. Entonces, aquí podemos encontrar el formulario de solicitud, el formulario para el registro de buenas prácticas, la lista de empresas certificadas, el procedimiento para la certificación BPA y el formulario de evaluación. Es importante ahí que lo veamos un poquito. Es importante conocerlos en cuanto a los elementos que contemplan, ¿verdad? Son varios, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a irlos bien, no vamos a leerlo porque es bastante extenso, entonces vamos a ir leyendo los elementos que lo componen. Eh, Primero, sección A, sistemas de gestión en buenas prácticas agrícolas. Sección B, se analizan los aspectos de rastreabilidad o trazabilidad, de material propagativo, se hace evaluación sobre el manejo de agua, sobre la calidad de agua para riego, sobre la calidad de agua de aplicación de fitosanitarios y o fertilizantes, también sobre uso y manejo del suelo, sobre vida silvestre, animales domésticos y producción pecuaria. También evalúa fertilización orgánica, fertilizantes inorgánicos, aspectos también sobre el manejo integrado de cultivos, sobre el uso y manejo de fitosanitarios, el análisis de residuos de plaguicidas, sobre la cosecha y transporte, aspectos o requisitos de limpieza e higiene en el campo, manejo adecuado de desechos. Esos son los elementos que evalúa las TICO BPA en Costa Rica, ¿verdad? Esto es una guía de auditoría que ustedes pueden descargar y estudiarla más en detalle, etcétera, para que ustedes se vayan empapando un poquito más de todos los requisitos que tienen las TICO BPA acá en Costa Rica, ¿verdad? Entonces aquí la pueden ver y la pueden descargar, ya les dije, en el sitio web de el Servicio Sanitario del Estado. Muchas empresas están optando por esto, no solamente productores en la producción primaria de alimentos, sino también empresas procesadoras
están exigiendo a sus proveedores agrícolas certificarse TICO BPA. Es muy importante, a pesar de que es este, una certificación voluntaria, ¿verdad? Se vuelve obligatoria para los productores que quieran vender sus productos o comercializar sus productos en algunas empresas nacionales. Entonces, el productor, el agroindustrial o el procesador se asegura calidad e inocuidad de los productos mediante este tipo de certificación. ¿Verdad? Entonces, sí, yo conozco muchas empresas que están haciendo como requisito dentro de su programa de aprobación y evaluación de proveedores la certificación TICO-BPA. ¿No? Entonces, es muy importante que lo conozcamos, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿cómo mitigar el fraude alimentario? El requisito del Global Gap. Reducir la exposición a los riesgos reputacionales relacionados con la inocuidad de los alimentos y los productos. La mitigación del fraude alimentario puede ser una forma de garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos y, por lo tanto, reducir el riesgo reputacional. Esto es muy importante dentro del marco legal de lo que es Global Gap y también buenas prácticas agrícolas en general, ¿verdad? Bueno, en cuanto a trazabilidad, bueno, vamos a ver un poquito lo que es trazabilidad, pues también se considera importante analizar aspectos de trazabilidad, ya que vimos que es requisito dentro de las buenas prácticas agrícolas el tema de trazabilidad agrícola. Para esto había una lectura, o hay una lectura que ustedes deben de estudiar en cuanto a trazabilidad de hortalizas. Entonces aquí es todo el material que tienen que leerlo. Sí, no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Porque es muy amplio, pero sí, vamos a ir viendo por lo menos el concepto de trazabilidad, ¿verdad? Bueno, aquí establece trazabilidad como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con la probabilidad de serlo. ¿Ok? Eso es trazabilidad. ¿Ok? Muy importante entonces que la trazabilidad proporciona a los consumidores seguridad alimentaria. La trazabilidad no garantiza la seguridad, aunque constituye una herramienta de gran utilidad que reduce los riesgos y favorece una rápida y efectiva reacción en caso de detectarse una alerta. Y también calidad alimentaria. Conocer todas las etapas de producción de un alimento permite disponer de una valiosa información sobre cómo y dónde ha sido producido, con qué productos ha sido tratado, quién lo ha envasado y transportado o cómo ha sido subconservado y comercializado. Eso es importantísimo dentro del concepto de lo que es la trazabilidad. Eh, Muy importante analizar los tipos de trazabilidad. Existen tipos de trazabilidad. Existe la trazabilidad hacia atrás. Esta trazabilidad hacia atrás nos permite, a través de un producto intermedio final, conocer información relevante de todo el proceso, desde el origen de la materia prima. A eso se le conoce como trazabilidad hacia atrás. Trazabilidad intermedia o del proceso permite relacionar los productos que entran en una empresa con los que salen. Y la trazabilidad hacia adelante permite conocer dónde se ha distribuido un determinado producto. ¿Ok? Esos son los tres tipos de trazabilidad que se conocen. Bien, vamos a ver acá. Ya aquí habla específicamente de la legislación española, ¿verdad? Y pueden ver ustedes algunos ejemplos de tratamientos de fitosanitarios en una explotación agrícola y también algunos ejemplos
de tratamientos fitosanitarios que se dan en las diferentes actividades de proceso. Y algunos ejemplos de fichas técnicas, de etiquetado que se deben de considerar a la hora de hacer la trazabilidad. La confección de caja, la información que debe llevar según la regulación, ¿verdad? Según las normas, facturación, número de lote, registros, número de proveedor, etcétera, etcétera. Toda esa información es importante que se considere. Bueno, entonces, la trazabilidad implica necesariamente esa comunicación dentro de la cadena alimentaria. Esa comunicación es vital de todas las partes interesadas, desde los productores de cultivos, productores de alimentos para animales, vean que las flechas van a doble vía, productores de alimentos primarios, procesadores de alimentos, productores de alimentos secundarios, mayoristas, minoristas, operadores de servicio de comida y catering y finalmente los consumidores. Y todos tienen que ir en función de una comunicación que debe existir entre las autoridades legales y reglamentarias, ¿verdad? Bien, en cuanto a los procesadores de alimentos, como ustedes ven acá, también debe existir una comunicación interactiva con los productores de plaguicidas, fertilizantes y medicamentos veterinarios, la cadena de alimentos para la producción de ingredientes y aditivos, operadores y transporte y almacenamiento, fabricantes de equipos, fabricantes de agentes de limpieza y desinfección, fabricantes de materiales de embalaje, proveedores de servicios, etcétera. Entonces debe de existir una comunicación fluida para que la gestión de la trazabilidad sea adecuada. Las empresas productoras y fabricantes deben de localizar el lote afectado rápidamente, sin afectar el resto de la producción. Las autoridades sanitarias movilizar productos y retirar del mercado. Son una de las funciones que tienen estos actores dentro de un sistema de trazabilidad. Clientes y consumidores tienen la seguridad sobre el funcionamiento correcto de los controles si existiera una contaminación. En cuanto a la responsabilidad de la persona empresaria en relación al cumplimiento de la trazabilidad, se debe establecer y mantener un plan de retiro de alimentos utilizando los procedimientos operacionales documentados. Mantener registros de la fuente donde se obtuvo el alimento, también de ingredientes y materias primas, así como de quienes lo compran, como parte del sistema de trazabilidad. También tiene que establecer procedimientos para la verificación de la trazabilidad y el retiro. Por ejemplo, realizar ejercicios periódicos de simulación de retiros para garantizar que las listas de contactos estén actualizadas y el personal capacitado. Por lo tanto, hay que capacitar al personal para ejecutar el plan de retiro de alimentos. También eliminar rápidamente el alimento insalubre del mercado e informar a las personas consumidoras interesadas si el alimento objeto del retiro ha llegado a ellas, notificar a la autoridad competente las actividades del mismo y cooperar para llevarlas a cabo. También hay una serie de definiciones relacionadas con el sistema de trazabilidad, por ejemplo, la auditoría, las crisis alimentarias, las defensas de alimentos, el diagrama de flujo, materias primas auxiliares, lote, trazabilidad hacia adelante, ya vimos la definición, trazabilidad hacia atrás, trazabilidad interna, recall, lo importante, el recall consiste en retirar un producto del mercado por no ser inocuo, por estar adulterado o por cumplir o no cumplir, perdón, con la legislación sanitaria. Recuperación de producto de mercado, recuperación de stock, alimentos OMG o genéticamente modificado. Bueno, aquí es un cuadrito que les dejo sobre la información que debe tener y aportar la empresa proveedora sobre los productos, la información básica que debe tener las empresas o debe de considerar para poder establecer el programa de trazabilidad, la información que debe registrarse y algunos ejemplos de codificación interna que se pueden utilizar. Entonces, aquí en cuanto a materia prima vegetal, carne, pescado, aditivos,
o empaques y embalajes, es necesario considerar estas informaciones. Por ejemplo, en cárnicos, ¿verdad? ¿Qué información debe tener y aportar la empresa proveedora? Bueno, el lote, la cantidad, el nombre y autorización sanitaria, el establecimiento de procedencia, la información de las etiquetas de los canales y qué información debe registrarse, nombre y de autorización sanitaria, el establecimiento de procedencia, el número de lote, fecha de recepción, fecha de caducidad, codificación interna. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos son muy importantes considerarlos en el plan de trazabilidad. Importante conocerlos. Bueno, ya vimos que el retiro de alimentos del mercado puede generarse. Hay diferentes escenarios de recall, ¿verdad? Eh, Debe existir un equipo de recall. Se deben identificar áreas con problemas. Se debe de tener un protocolo para decidir qué hacer en un recall y se debe probar el plan de recall, como vimos, mediante simulaciones, ¿verdad? Dentro de los escenarios del recall, hay una clasificación de recall, origen de notificación de recall, causas del recall y también conocer el marco legal. En cuanto a la clasificación del recall, hay recall de clase 1, clase 2 y clase 3. Los de clase 1 son un recall en esta situación, se presentan peligros hacia la salud, donde existe una probabilidad razonable de que el uso del producto causará consecuencias serias o adversas a la salud e incluso la muerte. Los de clase 2, en esta situación se presenta un peligro hacia la salud donde existe una probabilidad remota en la cual el uso del producto cause consecuencias adversas a la salud. Y clase 3, en estas situaciones donde el uso del producto no causará consecuencias adversas a la salud. Entonces, se deben de generar información para los controles de la empresa, reclamos de los clientes, información generada por las autoridades sanitarias y también información a los proveedores. Todos estos elementos deben de considerarse en los programas de recall. ¿Cuáles son las causas del recall? Bueno, pueden haber causas por alérgenos alimentarios, también por microorganismos de deterioro, por microorganismos patógenos y por contaminación química. De ahí importante es considerar cuál es la legislación atinente a estas causas de recall. Aquí podemos guiarnos con lo que establecen los reglamentos técnicos, por ejemplo, etiquetado de alimentos previamente envasados, o también en el caso de los riesgos de microorganismos patógenos, lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano sobre criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Entre otros. Es muy importante conocer cuáles son las posibles causas de los recall. También hay contaminación física, error de rotulación, etiquetado general y nutricional. Aquí interviene la RTCA, etiquetado previamente basados, y también defectos de empaque. Bien, esto con lo que es rico. Es muy importante, es todo un tema también, que el tema de recall que tenemos que conocer. Eh, Pero en este tema 5 no se ve, no se detalla en profundidad. Hay aspectos generales sobre lo que es trazabilidad y rastreabilidad, que es importante conocerlo. Entonces, por su parte, cada uno en su estudio independiente profundicen un poquito sobre lo que es trazabilidad, pues es importante conocerlo a la hora de asesorar a algún productor, ¿verdad? Bien, vamos a pasar con el decreto 26 de 921 reglamento de la Ley de Protección Fitosanitaria. Para esto vamos a comenzar con un videíto. O sea, a ver si lo podemos abrir por aquí. Sobre el Servicio Fitosanitario del Estado. Entonces vamos a ver
A ver si lo puedo encontrar por aquí. Y vamos a ver este videito. La agricultura costarricense ha sido uno de los pilares del desarrollo en nuestro país. El sector agrícola abastece de alimentos a la población, genera divisas y demanda mano de obra. Uno de los principales retos para la agricultura costarricense lo constituyen las plagas y la inocuidad de los alimentos para proteger la salud de los consumidores. Al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y dentro de él específicamente al Servicio Fitosanitario del Estado, le corresponde prevenir y controlar las plagas en los cultivos. En cumplimiento de la Ley de Protección Fitosanitaria número 7664, convenios internacionales, acuerdos bilaterales y decretos ejecutivos. Esta dependencia brinda un servicio de información y notificación sobre la normativa en materia sanitaria, fitosanitaria y de inocuidad de los alimentos ante la Organización Mundial del Comercio y los países miembros. Asimismo, mantiene contacto con los medios de comunicación colectiva, usuarios e instituciones afines. Realiza análisis de riesgo de plagas y mantiene control sobre las importaciones de productos vegetales y sus partes para disminuir el peligro de introducción de plagas cuarentenarias o de interés económico. Emite autorizaciones de importación, certificados fitosanitarios, constancias de inspección y autorización para el tránsito internacional de vegetales e insumos agrícolas en puntos de ingreso. En los aeropuertos, fronteras y puertos realmente lo que se genera, el trabajo que se genera es toma e inspección, documentación, inspección y toma de muestras de los productos de origen vegetal. El Servicio Fitosanitario del Estado inspecciona y certifica la condición fitosanitaria de los productos vegetales para la exportación, labor que se realiza en los sitios de producción, empaque y puntos de salida, en donde finalmente se emite el certificado fitosanitario que da fe de que el envío cumple los requisitos que exige el país de destino. Para exportaciones, la actividad principal es la certificación fitosanitaria de todo lo que son los productos de origen vegetal. Sin el certificado fitosanitario no permiten el ingreso de ese material al país al que va. Claro, venimos a hacer una inspección a la parte de agroquímicos. Correcto. Esta entidad regula el registro, uso, comercialización e importación de los plaguicidas de uso agrícola. Además, vigila y controla toda actividad que se genera en materia de fertilizantes, plaguicidas y equipos de aplicación en el nivel nacional. El Departamento de Insumos Agrícolas realiza 3 funciones básicas. La primera, el registro de agroinsumos. La segunda, fiscalización de los agroinsumos en los puntos de venta. Y la tercera es la determinación de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales. Nuestro objetivo general es monitorear residuos de plaguicidas en vegetales frescos y a la vez promover sistemas de buenas prácticas agrícolas con productores que producen estos vegetales. Nosotros hacemos los monitoreos en centros de acopios, en supermercados, en fincas, en ferias y en mercados municipales, en donde tomamos una muestra siguiendo todo un protocolo de muestreo que tenemos.
Es primordial la vigilancia y el control de plagas de importancia económica y cuarentenaria para evitar su introducción y dispersión en el territorio nacional o su entrada al país. Se ejecutan campañas y acciones fitosanitarias para el control de las plagas. Por lo que se establecen cuarentenas internas con el fin de evitar su dispersión hacia áreas libres. Nuestro departamento realiza la función de vigilar la presencia o no de las plagas en el país, sobre todo de plagas cuarentenarias, que son plagas que limitan el comercio de nuestros productos en los mercados internacionales. La importancia de la vigilancia de las plagas no es solo mantener los mercados, sino proteger el patrimonio nacional. En los laboratorios del Servicio Fitosanitario del Estado se realiza el diagnóstico de plagas en material vegetal que ingresa al país, así como de plagas presentes en nuestro territorio, de las cuales se mantiene una lista actualizada. El laboratorio de diagnóstico de plagas está compuesto por 4 laboratorios: uno de entomología, fitopatología, nematología y biología molecular. También se llevan a cabo análisis para determinar residuos de plaguicidas en productos vegetales que se comercializan y se consumen en el país, tanto de producción nacional como importados. Igualmente en productos vegetales de exportación, en muestras de agua y suelo. Lo que se hace normalmente en el laboratorio es recibir muestras o matrices de vegetales y se analizan distintos grupos de plaguicidas. Entre ellos están los organoclorados, organofosforados, carbamatos y ditiocarbamatos. Con base en los resultados de los análisis, se determina si los agroquímicos cumplen con las normas de calidad exigidas. Para ello se comprueba la identidad y el contenido del ingrediente activo, así como las características físicas y químicas de las formulaciones de plaguicidas. Similar acción se lleva a cabo con los fertilizantes para determinar el contenido de los diferentes elementos e impurezas. Bueno, el Laboratorio de Control de Calidad de Sustancias de Uso Agrícola realiza análisis de plaguicidas y de fertilizantes para caracterizar las propiedades físicas y químicas de estos productos. El Servicio Fitosanitario del Estado lleva a cabo el proceso de acreditación y registro en agricultura orgánica que permite el desarrollo de un método alternativo de producción, compatible con el ambiente, pues no se utilizan insumos de origen sintético y se realizan prácticas agrícolas que conservan el suelo y la biodiversidad. Además, en cuanto a materiales transgénicos y otros organismos genéticamente modificados, se encarga de regular la importación, monitoreo, vigilancia, multiplicación, producción industrial, comercialización y su uso en la agricultura y sus subproductos. Bueno, el programa de biotecnología principalmente se dedica a las actividades regulatorias de una tecnología nueva de producción de comida, producción de mercancías, basado principalmente en el desarrollo de la ingeniería genética. Esta tecnología de producción permite en alguna medida disminuir el uso de sustancias tóxicas, contaminantes, y utilizar mecanismos de resistencia natural de las plantas o utilizar mecanismos de tolerancia a ciertas sustancias químicas, lo que hace que los cultivos pues, se produzcan con mejores condiciones y con mayor rendimiento. Las acciones de vigilancia y el control que se realiza contribuyen a mantener el país libre de moscas cuarentenarias de la fruta y de establecer áreas, sitios y lugares de producción libres y de baja prevalencia de moscas de la fruta, utilizando el manejo integrado y la técnica del insecto estéril como métodos de control y erradicación que minimizan los efectos al ambiente. Las moscas de las frutas en nuestros países por condiciones climáticas
son muy favorables para que ellas se establezcan. De ahí la importancia de establecer programas de vigilancia a nivel nacional para protegernos de lo que son las moscas cuarentenarias, y se establecen requisitos de igual forma para importar frutas y hortalizas de otros países que tienen este tipo de plaga. De esta forma, el Servicio Fitosanitario del Estado asegura la calidad de sus servicios, fomenta las exportaciones y contribuye con la protección de la salud humana y del ambiente. Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo algunos de o la estructura del reglamento de la ley de protección fitosanitaria. Bueno, comienza con título 1, disposiciones generales, capítulo único, artículo 1, el objetivo del reglamento, el artículo 2, definiciones claves, son importantes, sobre todo las definiciones conceptos que se utilizan en este reglamento. Capítulo 1 de los objetivos del servicio. Algunos artículos han sido derogados con el tiempo y demás, que algunos del capítulo 2 y el capítulo 3. Bueno, el artículos 16 al 21, estos incluyen en coordinación con otras dependencias, apoyo técnico y financiero, capacitación, comisiones o comités asesores, colaboración obligatoria de funcionarios públicos y libertad de acceso a autoridades fitosanitarias. Aquí establece cada uno de estos requisitos, ¿verdad? En cuanto al título 3, también derogados. Título 4, aspectos financieros de los ingresos del servicio fitosanitario. Artículo 27, fuentes de ingresos y demás, donde se financian las operaciones del servicio fitosanitario del Estado. Capítulo 2, sobre planes de trabajo y demás. El título 5 es los aspectos de agricultura orgánica que establecen el registro, como vimos. Esto también lo regula el reglamento de protección fitosanitaria, los artículos 40, 41, 42 y 43, que establecen los procedimientos, requisitos y procedimientos para el registro de entidades y personas involucradas en la producción orgánica. Aquí establece el artículo 40, establece las categorías que deben ser registradas, incluyendo fincas agrícolas orgánicas, industrias de elaboración y envasado de productos orgánicos, agentes certificadores e inspectores de agricultura orgánica. El artículo 41 detalla el proceso de solicitud de registro, incluyendo la necesidad de presentar documentación específica y recibir un recibo de presentación. Artículo 42, disposiciones generales del registro, como el plazo para presentar el documento y actualización del registro. Artículo 43, requisitos comunes para el registro, información personal de contacto, así como detalles específicos de la actividad agronómica. Artículo 44, requisitos de los inspectores de agricultura orgánica, que se establecen cuáles son sus requisitos que deben tener los inspectores, por ejemplo, garantizar la confidencialidad de la información, tener experiencia relevante en agricultura orgánica, mantener independencia de cualquier negocio relacionado con la agricultura orgánica que inspecciona, completar un curso de avalación por la dirección y ser profesionales colegiados con experiencia en el campo. Artículo 45, habla sobre los requisitos para registrar una agencia certificadora. El artículo 46, requisitos para registrar industrias de elaboración y envasado de alimentos de productos orgánicos. El 47, requisitos para registrar fincas de producción orgánica y en transición.
y también medidas de la dirección en el artículo 48. ¿Ok? El capítulo 2 de certificación orgánica también abarca el artículo 49, artículo 50, artículo 51 y artículo 52 del reglamento. El artículo 6 ya entra en el terreno del combate de plagas en los vegetales, como vimos en el video. Es también función de la ley del servicio fitosanitario del Estado velar por este combate de plagas y enfermedades en los vegetales. El artículo 65 regula lo que es la clasificación de las plagas. Define el proceso por el cual la dirección clasifica las plagas en función de su importancia económica y cuarentenal, lo cual es esencial para determinar la respuesta y las medidas de manejo adecuadas. El artículo 66 establece las medidas de combate de las plagas. Esto obliga a la dirección a desarrollar y aplicar estrategias técnicas y medidas legales para combatir las plagas, basándose en el conocimiento científico y las necesidades específicas del país. El artículo 67 sobre medidas internas. Autoriza la implementación de cuarentenas internas como una medida para prevenir la dispersión de plagas, regulando o prohibiendo la siembra de ciertos cultivos o el movimiento de materiales vegetales. El artículo 68 establece la divulgación de medidas de combate de plagas y establece la responsabilidad de la dirección de informar y educar al público y a los agricultores sobre las medidas de combate de plagas a través de programas de divulgación. El artículo 69 son las medidas para el traslado de vegetales. Aquí se regula el traslado de vegetales y agentes de control biológico dentro del país para evitar propagación de plagas, mediante la emisión de decretos ejecutivos o resoluciones administrativas. Los artículos del 70 al 76 establecen las medidas, las estrategias y medidas específicas. Estas incluyen disposiciones para la implementación de medidas de control de calidad, de agentes de control biológico, la realización de encuestas de plagas, la elaboración de planes de emergencias, la aprobación de pruebas de combate de plagas, el fomento del manejo integrado de plagas, la promoción de la investigación fitosanitaria y también de la inspección de cultivos. Los artículos del 77 al 79 establecen la implementación de medidas y supervisión. Estos artículos detallan cómo las autoridades fitosanitarias indicarán las medidas fitosanitarias a implementar, la supervisión en el mercado de plaguicidas y el traslado de vegetales dentro del país para evitar la propagación de plagas. Muy bien. Esto fue a breves, de manera general. El reglamento de fitosanitario, de ley de protección fitosanitaria 26921. El reglamento ustedes lo estudian de manera detallada y cualquier duda ustedes pueden plantearla ya sea en la plataforma del campus virtual. Muy bien. El tema 6 lo vamos a abordar en la siguiente tutoría. Y hasta aquí llegamos con el material complementario sobre el tema 5. Muchas gracias por su atención.